Hola, ¿qué tal, iglesia? Qué bueno que seguimos en este tiempo de compartir lo que es realmente una Semana Santa. Hemos pasado 4 días muy especiales en donde Dios nos ha venido hablando y nos ha venido enseñando cosas lindas a través de lo que fue su vida y también su muerte. Anoche concluíamos tal vez la etapa de la crucifixión, en donde todos nosotros recordamos el sufrimiento en la cruz, el dolor de los clavos, la corona de espinas. Pero concluíamos ayer con una pregunta: ¿qué pasó con Jesús esos días en que estuvo muerto? ¿Qué estuvo haciendo Jesús? Y yo quisiera compartir con ustedes en esta noche lo que posiblemente y lo que la palabra nos enseña que hizo Jesús durante esos días cuando estuvo muerto físicamente. Quisiera que me acompañe, primero que todo, leyendo lo que el apóstol Pedro, y quiero mencionar bien Pedro, ¿por qué? Porque lo que vamos a leer lo escribió una persona que vivió, caminó y era de los 12 discípulos de Jesús. Entonces Pedro, en los últimos días de su vida, en una isla, Dios se le revela y le comienza a dictar el libro que conocemos nosotros como el libro de Apocalipsis. Entonces, en el libro de Apocalipsis, Pedro escribe en el capítulo 1, en el versículo 17 y el versículo 18, lo siguiente que vamos a leer. Al verlo, caí a sus pies como muerto, pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. El apóstol Pedro nos dice la primera cosa que hizo Jesús en esos días que estuvo muerto. Una cosa bien importante, y fue que tomar las llaves de la muerte y las llaves del infierno. Ahora, el apóstol Pablo, en una de las cartas a los Colosenses, escribe algo interesante revelado por Dios de lo que hizo Jesús en los días en que él estuvo muerto. No olvide lo que Pedro dijo. Ahora quiero que leamos lo que el apóstol Pablo también mencionó. Así que quiero que lea conmigo Colosenses capítulo 2, del versículo 14 al versículo 15. Anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Tanto el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, hay dos cosas bien interesantes. El apóstol Pedro caminó, vio, escuchó físicamente a Jesús, lo pudo ver a sus ojos. Yo me imagino que a la distancia estaría observando el día anterior cómo era que el pueblo mataba a Jesús. El apóstol Pablo nos representa a nosotros. El apóstol Pablo no conoció a Jesús físicamente, pero el Espíritu de Dios se le reveló a él, igual que tú y yo cuando aceptamos a Jesús, el Espíritu de Dios se nos revela a nosotros. Pero estos dos hombres de Dios tienen algo bien interesante que nos dice la palabra que hizo Jesús esos días que estuvo muerto. El apóstol Pedro nos dice en Apocalipsis que Jesús tomó las llaves de la muerte y tomó las llaves del infierno. El apóstol Pablo dice que Jesús despojó a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente en la cruz del Calvario. Mientras tal vez para los sacerdotes y los fariseos, los religiosos de ese entonces, la solución fue la muerte de Jesús, la muerte de Jesús fue la victoria, la muerte de Jesús fue la conquista que le dio a la humanidad, y que con eso comenzó a derrocar el fanatismo, la religiosidad y todo aquello que nos aleja de Dios. Recuerde que Dios no quiere fanáticos, Dios quiere hombres y mujeres que se relacionen con Él. Entonces Jesús solucionó un tema, aclaró un tema con Satanás y le dijo: vengo a solucionar temas espirituales conmigo. Cuando Jesús desciende al Hades, desciende en el Espíritu, porque necesitaba solucionar problemas espirituales. Por eso la Biblia dice que Él despojó a los principados. Por eso la Biblia dice que en Cristo somos más que vencedores. La Biblia menciona que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Lo que dice, tu guerra no es una guerra corporal ni material. Dice la Biblia que nuestra guerra es espiritual, pero es una guerra que ya somos más que vencedores.
Entonces el apóstol Pablo, el apóstol Pedro dicen, el Señor Jesús mientras estuvo muerto espiritualmente libró una batalla sencilla, espiritual. Él le aclaró a Satanás quién era el Dios de la vida y de la muerte. Le aclaró a Satanás que no tiene derecho sobre nuestras vidas. Y también le aclaró cuando fue crucificado en la cruz que exhibió todo y nos hizo a nosotros más que vencedores. Con esto quiero concluir un punto interesante. Los problemas espirituales Dios los resuelve, escúcheme bien, en días, en horas, en minutos o en segundos. Dios no tiene problema con regalarte la vida eterna. De hecho, el ser salvo es cuestión de segundos. Tú simplemente haces una oración, le entregas tu vida a Jesucristo y el tema espiritual de vivir en el infierno o vivir en el cielo después de la muerte, la solucionas con una oración y en cuestión de segundos. Ahora la pregunta es, ¿dónde está la dificultad nuestra? ¿Por qué no avanzamos en la vida? ¿Por qué las cosas no nos salen bien? ¿Por qué tengo problemas en el hogar? ¿Por qué en el trabajo las cosas no salen bien? Si Jesús venció en la cruz del Calvario, Jesús venció los temas espirituales, y a ti y a mí nos corresponde ceder a todas aquellas actitudes o comportamientos que no honran a Dios. El tema espiritual queda solucionado con una oración y una entrega genuina en el corazón. Ahora, nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestras palabras dependen de mis decisiones. Espiritualmente tú eres más que vencedor. Pero aquí en la tierra, tus actitudes te pueden llevar al fracaso. Tus actitudes te pueden llevar a derrotar y a perder tiempo valioso. Así que en este punto quiero aclararte dos cosas. Cuando Jesús murió, nos hizo más que vencedores. Espiritualmente somos más que vencedores. Pero materialmente a ti y a mí nos corresponde ceder al poder del Espíritu Santo para que Él se glorifique en cada uno de nosotros. Así que en ese tiempo de silencio, cuando Jesús físicamente había desaparecido de la faz de la tierra, los discípulos no lo volvieron a ver, Él estaba librando una batalla. Él estaba hablándole a Satanás y recordándole quién era el Rey de Reyes y quién era el Señor de Señores. Por eso la palabra dice que a Él se sujeta, todo se sujeta a Él, porque Él es el Hijo de Dios que quitó y que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿qué pasó con Jesús en esos 3 días después de haber muerto? Quiero que lea conmigo un último versículo que el apóstol Pablo escribe a la carta a los romanos. Y quiero que lea conmigo en Romanos capítulo 8, versículos 37 al 39. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol Pablo nos dice, señores, Él los hizo más que vencedores. Vivan en la victoria que Él les entregó en la cruz del Calvario. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, en Él muere las adicciones, los problemas de desviaciones con pensamientos incorrectos, aquella pornografía, la prostitución, los malos consejos, el chisme, la avaricia, todo muere en la cruz del Calvario. Pero usted dirá, ¿y por qué lo sigo viviendo? Porque yo he decidido no dejar esas cosas. La Biblia dice, el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, pero tú tienes que tomar la decisión de dejar las cosas viejas atrás. Estás en una nueva vida y en esa nueva vida en Cristo tienes que caminar en Cristo. Recuerda lo que el apóstol Pablo, o mejor dicho, en los evangelios dice, si permanecéis en mí, Jesús le dijo a sus discípulos y a la gente que lo escuchaba, si permanecéis en mí, y mi palabra permanece en ustedes, pidan lo que quieran. El éxito de tu vida, el éxito de tu hogar consiste en creer que en Cristo somos más que vencedores. Entonces quiero hacer un paralelo. Mientras Jesús libró una batalla espiritual y nos hizo más que vencedores, mientras Jesús le quitó las llaves de la muerte y del infierno a Satanás, mientras Jesús despojó a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, haga de cuenta que en otra toma
está en los discípulos. Los discípulos acaban de perder a su maestro. Los discípulos acaban de perder a ese hombre que convertía el agua en vino. Los discípulos acaban de perder al que resucitaba muertos. Y yo me imagino que había confusión dentro de ellos. Me imagino que los discípulos estarían pasando por un momento de decisión, qué fue lo que pasó. Y cuando alguien muere, no sé si le ha pasado a usted, en el tiempo de la muerte, cuando ya enterraron a la persona, a ese ser querido, queda un silencio profundo. Llegan pensamientos de lo que hacía, de lo que decía. Empezamos a recordar esos momentos que vivimos con ese ser querido, tal vez un tío, un abuelo, el papá, un hijo, un hermano. Los recuerdos, y empezamos a recordar esos últimos momentos y a esas últimas palabras. De hecho, después del sepelio de alguien, se reúnen en una casa o en un restaurante y toda la conversación gira en torno al que murió. Yo imagino que los discípulos tuvieron que haber pasado por algo similar. La depresión, la tristeza los llevaría a pensar una serie de cosas que dirían, pero Jesús ya no está, Jesús se murió. Tal vez Pedro estaría angustiado, apenado en una esquina diciendo, Jesús dijo que lo iba a negar y lo negué. De nada me sirvió haberle cortado la oreja del siervo, porque Jesús hizo el milagro ahí. Tal vez otro diría, ni siquiera vi cómo murió Jesús, no estuve en su crucifixión. Tal vez otro diría, bueno, yo estuve a la distancia viendo, eso fue doloroso, ver a Jesús en la cruz, teniendo el poder de bajar de la cruz, pero por amor no lo hizo, no entendemos. Tal vez en ese momento había mucha confusión dentro de ellos. Recuerde que paralelo a esto, Jesús estaba librando una guerra espiritual por nosotros. Y por otro lado, los hombres que caminaron con Jesús estaban diciendo, ¿qué pasó? Lo que te quiero decir, cuando perdemos algo importante en la vida, nos desenfocamos. Perdemos y olvidamos lo que Dios nos habló. Los discípulos estaban angustiados, preocupados, y muchos de ellos regresaron a hacer sus trabajos que hacían antes de que Jesús los llamara. Cuando Jesús te llama, Él te quiere bendecir. Y aunque Él no responda cuando tú quieres, no quiere decir que no escuchó y Él no te responde tu oración. Pero quiero que ubiquemos otra vez ese tiempo de los discípulos ahí, tristes, pensando muchas cosas. Y yo quisiera que se transporte conmigo en las siguientes imágenes a recordar lo que Jesús hizo. Usted es un seguidor de Jesús, así que usted también se convierte en un discípulo de Jesús. Anoche, en nuestra reunión donde hablamos de la crucifixión, de la muerte, muchos lloraron al recordar los sufrimientos de Jesús. Entonces quiero que recordemos un poco todo lo que Él hizo, que tal vez los discípulos también lo hicieron, recordarlo. Y mientras usted lo va recordando, vaya dejando que el Espíritu de Dios le siga hablando, porque en el silencio Dios te quiere hablar. En el silencio hay milagros. Quiero que recordemos con los discípulos lo que Jesús hizo mientras estuvo en la tierra. Recuerde que estamos haciendo un poco de memoria de lo que tal vez los discípulos estarían pensando en esa noche en que Jesús había muerto. Acuérdese que ellos estaban meditando y a lo mejor pensando de que todo lo que hicieron con Jesús, todo lo que vivieron con Jesús. Antes de ver las imágenes, estábamos hablando de que cuando alguien muere después de su velorio, que pasa ese tiempo donde lo entierran, se reúnen en la casa, en algún restaurante, en algún lugar y comienzan a hablar de las cosas que pasaron con esa persona. Y las imágenes que acabamos de ver es como nosotros también recordando lo que Jesús hizo, las cosas que Jesús desarrolló, sus milagros. Y que gracias a la Biblia y gracias a las películas podemos seguir recordando los milagros que hizo y los milagros que Él quiere seguir haciendo en nuestras vidas. Yo le hago una pregunta. ¿Los muertos hablan? Pero el silencio de ellos sí habla. Le voy a explicar. Muere un abuelo suyo
Y su abuelo, tal vez en sus últimas horas de vida, le dijo: mijo, yo quiero que seas un profesional. Esas palabras últimas de tu abuelo quedaron en tu mente. El muerto no habla, pero el silencio de ese muerto aún sigue retumbando en tu mente la voz de tu abuelo. ¿Está de acuerdo conmigo? Y las palabras de Jesús, aunque Él está vivo, porque Él resucitó, esas palabras siguen retumbando en nuestra mente y siguen escritas en la palabra de Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo enfrentar los silencios de Dios? ¿Cómo así, pastor, silencios de Dios? Seguramente a veces pasamos por circunstancias en que usted está orando, le está pidiendo a Dios un milagro, le está pidiendo a Dios una puerta que se abra, le está pidiendo a Dios por transformación de su esposo, transformación de su esposa, le pide a Dios por algo y no pasa nada. Y vuelve y ora y dice, bueno, me faltó más, y vuelve y ora y no pasa nada. Hay unos grandes periodos de silencio donde no pasa nada. En esos espacios de silencio hay cosas que son bien peligrosas. Puede venir a tu vida la depresión, puede venir a tu vida el desánimo, puede venir a tu vida todo aquello que te hace retroceder en lo que estás esperando y que le estás pidiendo a Dios. Tú le estás pidiendo al Señor que transforme tu hogar, que transforme tus pensamientos, que transforme tu trabajo, que te dé nuevas oportunidades, pero circunstancias a veces no suceden. Y el enemigo tira un dardo, porque acuérdese que en el tiempo de silencio Jesús nos hizo más que vencedores. Mientras su cuerpo estaba en una tumba, su espíritu estaba solucionando un tema legal espiritual y nos hizo a nosotros, ¿qué? Más que vencedores. Entonces, cuando nosotros nos cansamos de ese silencio aparente, el enemigo tira un dardo de desánimo, un dardo de retroceder. Usted está ofrendando, usted está diezmando, usted está pactando, está sembrando en la iglesia y no ocurren milagros financieros. Entonces Satanás comienza a desanimarte, comienza a traer a ti decepción, duda, y comienza a hablar, decirte, ¿para qué diezma? Si con el dinero del diezmo puedes pagar la luz, un ejemplo. ¿Para qué ofrendas si con ese dinero puedes llevar a tus hijos a comprarte un helado? Pero tú sabes en tu interior que el Espíritu de Dios te habla, te dices, eso es mentira. Pero a veces el desespero de nosotros como seres humanos no nos deja permanecer. Una de las cosas que sucedió con los discípulos mientras Jesús estaba muerto, espiritualmente vivo, era que muchos de ellos retrocedieron a sus labores de cotidianidad antes de Cristo. O sea, lo que hacían 3 años antes, pescar, trabajar, dijeron, Jesús murió, aquí se acabó, sigamos la vida tranquilos. No supieron esperar el momento. Dígale que está a su lado, tenemos que aprender a esperar el momento. Y tampoco vas a estar pidiendo y esperando algo por la recompensa. Aunque tienes todo el derecho a pedir, dile que está a tu lado, tienes todo el derecho a pedir. Y tienes todo el derecho a recibir. ¿Ok? El asunto es que tú digas, yo no amo a Dios para que Él me dé. Yo amo a Dios por lo que Él ya me dio. Yo amo a Dios por lo que Él me da todos los días. Aunque lo que yo le estoy pidiendo aún no llega, yo lo amo. Yo recuerdo con mi esposa cuando recibimos la noticia de unos exámenes médicos que me hicieron a mí, en donde científicamente no podemos tener hijos. Yo le dije a mi esposa, nosotros servimos a Dios porque lo amamos, no para tener hijos. Con hijos o sin hijos vamos a servir a Dios. Con hijos o sin hijos vamos a dar lo mejor de nosotros para Él, sabiendo que Él va a darnos el privilegio de ser padres. Pero en otras circunstancias es, ay, porque a mí, Señor, ay, que soy tu pastor, el siervo que dejé todo en Estados Unidos por irme a Perú, no me das. Pues, yo avanzo y yo te invito a que tú avances a lo que Dios tiene para ti.
Tú le sigues clamando a Dios, aunque haya un silencio en el espacio, aunque Dios no responda a esa oración, tú sigues clamando, tú sigues declarando. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Cómo enfrentar los silencios que suceden en nuestro entorno? Vamos a leer lo que dice el Salmo 37, versículo 7, dice: guarda silencio ante Jehová y espera en ¿quién? No te alteres con motivo del que prospera en su camino, pero el hombre que hace maldades. ¿Qué dice el salmista? Guarda silencio ante ¿quién? Ante Jehová, ante el Dios Todopoderoso. Mire lo que dice ahora Lamentaciones en el capítulo 3, el versículo 26 dice: bueno es esperar en silencio, la salvación viene ¿de quién? Vamos a repetir una vez más, dice: bueno es esperar en silencio, la salvación viene de Jehová, la salvación viene del Señor, la salvación viene de Dios. Dígale que está a su lado: la salvación de tu vida viene de Dios. Y cuando hablamos de salvación, no te estoy hablando de la vida eterna, porque eso ya Dios te lo dio. La salvación de caer presos de la duda, la salvación de caer presos de la incertidumbre, la salvación de caer presos de que esto no sirve para nada. ¿Para qué asisto a la iglesia si no ocurre nada? Si tú te mantienes en la palabra de Dios, recordando lo que Él escribió a través de su Espíritu Santo y de hombres que escribió en la Biblia, que la Biblia dice: bueno es esperar en el Señor. Aunque el ambiente que te rodea te haga retroceder, aunque las circunstancias te hagan decir ¿para qué más? Tú tienes dos opciones: o le crees a Dios en el silencio, o actúas a tu propia decisión en el silencio. Si actúas esperando en la palabra de Dios, la recompensa es gratificante. Si actúas en desespero, bajo la presión del desánimo, las consecuencias serán en raíz a la decisión que tomaste. O sea, desánimo, tristeza, y las cosas van a empeorar. Cuando tú te dejas motivar por el desánimo, entonces comienzas a retroceder, comienzas a ceder terreno a quien quiere hacerte dudar del poder de Dios. Quiero que lea conmigo lo que dice el Salmo 39, versículo 9, dice: he guardado silencio, no he abierto la boca, pues tú eres ¿quién? ¿Quién es el que actúa? Dios, Jehová de los ejércitos, Jehová Jireh. Entonces el salmista dice: he guardado silencio. El rey David vivió momentos que tal vez a él también lo confundieron. Por eso hay un salmo que él dice: bendice alma mía al Señor, y no olvide ninguno de sus beneficios, porque Él es el que te ha dado la vida, Él es el que te ha colmado de bienes y de misericordia. Pero hay un momento en donde tu alma, tus emociones, tus sentimientos, tus deseos te quieren hacer retroceder, te quieren hacer dudar de la palabra que dijo Dios. Los discípulos en ese día de silencio comenzaron a dudar, su vida se llenó de duda, de incertidumbre, y por eso retrocedieron. Regresaron a la pesca, regresaron a trabajar en sus diferentes funciones. ¿Por qué? Porque tenían que luchar y enfrentar esos momentos del silencio. Aunque ellos, al igual que tú y al igual que yo, ellos ya habían escuchado la voz de Dios. La ventaja de nosotros es que tenemos escrita la palabra de Dios. Dígale que está a su lado: tenemos escrita la palabra de Dios. Si usted quiere que Dios le hable, léalo. ¿Cuántos quieren que Dios le hable? Consíguese una Biblia y lea. No espere que llegue alguien a decirle: vengo a darte palabra de Dios. Está bien, ¿qué va a decir de parte de Dios? Que me des tu casa. Que me hable a mí también. Porque hay gente manipuladora. ¿Tú quieres escuchar la voz de Dios? Vete a la palabra de Él. ¿Cuántos quieren que está la palabra de Dios? Mira el consejo que da el rey Salomón en el Proverbio capítulo 17, versículo 28. Dice: hasta un necio. ¿Hasta qué? ¿A cuánto les gusta trabajar con los necios? Y mire lo que dice el proverbio: hasta un necio pasa por sabio si guarda. ¿Se imagina eso? Se le considera prudente si cierra la. Por eso a veces es más importante quedarse callado que hablar para defenderse.
En los momentos de silencio, tal vez tu cónyuge, tu esposo, tu esposa, tus hijos, si son mayores, dice: ¿cuál es el Dios que usted habla? Mire, ore y ore y no pasa nada. Eso lo está incitando tal vez a gritar, a que me respeten. Dígale que está a su lado: Dios no necesita defensores. Dios se puede cuidar solo. Jesús, la noche anterior en que fue entregado y traicionado por Judas y abandonado por sus discípulos, Pedro y los discípulos dicen: ¡peleamos! Y Jesús dice: no, si yo quisiera, le pido a mi Padre una legión de ángeles y lo acabo esto y ya. Yo no necesito tu espada, cabezón. Esa es mi versión, ¿verdad? Yo no necesito tu fuerza, Pedrito. Yo tengo una legión de ángeles. Entonces cuando Jesús dijo: yo puedo decirle al Padre una legión, la legión de ángeles, dijeron: ajá, ¿contra quién es? Y yo creo que los ángeles estarían así, porque el que estaba hablando era el Hijo de Dios. Dijo: pero yo tengo que pasar lo que Dios quiere que pase. Lo segundo que quiero que veamos es que hay silencios en donde Dios deja ese espacio, en donde, vuelvo y repito, el desespero, la angustia nos dice que ¿por qué? Nos hace dudar. Y a veces el milagro ya está ocurriendo, pero nosotros no nos hemos dado cuenta. Eso le sucedió a un personaje de la Biblia, se llama Daniel. Daniel le oró a Dios por una bendición para su pueblo. Le clamó a Dios, y quiero que me acompañe en el capítulo 10 de Daniel, en el versículos 12 y 13, dice la palabra de Dios. Entonces me dijo: no tengas miedo, Daniel. Tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante Dios. En respuesta a ello estoy aquí. Mire lo que dice el versículo 13. ¿Durante cuántos días? No los escucho. ¿Cuántos días? El príncipe de Persia se me opuso, así que acudió en mi ayuda Miguel, uno de los príncipes del primer rango, y me quedé allí con los reyes de Persia. Dígale que está a su lado: no se quedaron tomando café, no se quedaron allá echando una caminadita por el malecón de la playa. No, el ángel estaba peleando porque un hijo de Dios, una creación de Dios, le clamó al rey. Le clamó al rey de reyes, le dijo: Señor, necesito que me respondas. Y el ángel le dice: desde el instante, ¿desde dónde? Desde el instante en que clamaste, la respuesta de Dios salió. Pero, dígale que está a su lado: pero. No, pero con ganas, pues, dígale: pero. Las huestes de Satanás quisieron estropear, demorar, y pasaron 21 días. Y el profeta abajo orando y no pasa nada. Daniel dijo: pero ¿qué pasó si yo estoy clamando a Dios y no pasa nada? Y el ángel llega y le dice: desde el instante en que tú clamaste, mi Dios te respondió, pero hay un mundo espiritual que no quería que tu bendición llegara. Y llevamos 21 días peleando. Y si no es que viene Miguel, que es el de más rango, y le da también por la cabeza, no me deja pasar. Te entrego la bendición que Dios te dio desde el momento que oraste, pero regreso porque sigo guerreando. Lo que Dios nos quiere enseñar en esta noche es: hay bendiciones que ya Dios impartió desde el cielo, pero hay situaciones espirituales que no las dejan llegar. Tu actitud delante de Dios es la que activa a los ángeles para que peleen por ti. Amén. Llevas clamando por algo, no dejes que el desánimo comience a salir de tus labios. Ay, no, ¿y eso por qué? ¿Para qué tanta oración? Ay, es que eso sí para la iglesia, y que uno va a la iglesia, el pastor pide plata y pide plata, que para la ofrenda, y ahorita a fin de mes no voy a culto porque es que principio de mes, que las misiones, que lo otro. Ah, esa pedidera de plata, yo me voy para otra iglesia. Y se va para otra iglesia y el pastor también pide plata. Esa también pide plata, me voy para otra iglesia porque es que no, ya. Mejor regreso para la católica. Y se va a la católica y el curita, ¿qué hace? Pide la limosna. También. Pero si la bendición de Dios ya salió del cielo, permanece. Te voy a contar un testimonio. Usted sabe que nuestra cobertura espiritual apostólica es el apóstol José Satirio dos Santos. Una iglesia donde nacimos hace 18, 20 años, que me convertí allá de niño.
a la edad de Arturito. Llegamos a los 8 años, a esa edad llegué ya a esa iglesia. Y cada año celebran su aniversario. Y en estos días me llegó la lista de invitados que van a predicar, pastores que salen por enlace, unos predicadores, y yo, wow, qué lindo, y el hotel vale tanto, el transporte tanto, y dije, no, pues ahí la dejamos nomás, porque no, ahorita no puedo, pero me gustaría. Anoche chequeando una de las cuentas de correo electrónico, me llega un email que dice, Centro Cristiano Los Pinos, sorpresa, digo yo, ¿sorpresa? ¿Para qué me están escribiendo? Y entro yo, ¿sabe qué estaba en ese email? Los pasajes, la inscripción, el hotel, la alimentación, y ellos pagan todo para que vayamos a Cúcuta. Te pego una pregunta, ¿Dios hace milagros? Entonces todo está en cómo enfrentan los silencios de Dios. Hemos venido hablando de comenzar a construir atrás, ¿verdad que sí? De lo que queremos hacer, de lo que hemos pensado, y analizamos y tumbamos y levantamos. Y Dios dice, voy a pegar el acelerador a estos hombres. Entre esta semana y la otra van a llegarnos 3,000 ladrillos regalados. 2 camiones, uno de arena fina y uno de arena gruesa. Nos van a llegar 3,000 metros cuadrados de porcelanato. Nos van a llegar 6 baños nuevos. Y nos va a llegar los arquitectos para hacer los planos gratis de cómo vamos a construir atrás, y el segundo plano de cómo vamos a construir el edificio con el colegio, las canchas de fútbol, gratis. Tengo una pregunta, ¿tú crees que Dios está haciendo algo? ¿Y a quién cree que Dios va a bendecir? ¿Se va a aplaudir? Hágalo fuerte. Lo que Dios quiere decirnos es, avancen. Si yo no he respondido, no es porque no haya no respondido, sino porque aún no has visto el milagro, pero ya la palabra fue dada, ya la bendición fue dada para tu vida, para tu hogar, porque si Dios prospera la iglesia, te está prosperando. ¿A quién? Hágase así, haga cara de loco como yo. Yo anoche casi no puedo dormir cuando vi el email, todo me lo pagan, dije yo, ay, sangre de Cristo, y todavía me dicen si estoy de acuerdo con el itinerario del vuelo. ¿Qué? Claro que estoy de acuerdo. Le digo, Señor, Padre, y me volteaba para un lado y me volteaba para el otro. Decía, voy para Cúcuta, Señor, pero mi esposa también tiene que ir. No, yo consigo los pasajes por este lado. Mi rey, que no sé qué, entonces le escribo a la secretaria del pastor, voy a ir y estoy haciendo las vueltas para comprar los pasajes de mi esposa con las millas y no sé qué. Me responde y dice, ustedes tranquilos que ustedes van a estar aquí en Cúcuta. Ya me quedé pensando y dije, entonces, ¿qué van a pagar el de mi esposa también? Te lo va a mandar otro email. ¿Vas a pagar el de mi esposa también? Pero tienes que creerle a la palabra de Dios. Tienes que mantenerte firme aunque no veas los resultados. Como hombre, cuando arrancamos un culto que hay 2 o 3, rápido el enemigo te dice, sigue haciendo Semana Santa, tonto. Mire cuántos hay, 3 nomás. Gastando luz, gastando todo para esfuerzo, videos, para 2 personas, tonto. Yo le digo, tonto su abuela. Bueno, tiene abuela, ¿no? Pero siempre va a escuchar la voz del enemigo queriéndote desanimar. Y esa misma voz fue la que llegó en los discípulos. Esa misma voz fue la que le dijo, no avances. ¿Para qué? 3 años con Jesús, ¿y de qué? Y Daniel le clamó a Dios, le clamó a Dios. Y Jesús, dígale que está a su lado, Jesús, el Hijo de Dios, vivió silencio de su Padre. Su papá se le quedó callado. ¿Cómo la ve, Flavio? Don Felo. Jesús hablando con el Padre, y el Padre, Padre, ya te hablé. Vamos a leerlo. Mire, Lucas capítulo 22, 41 al 43 dice, entonces se separó Jesús de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. ¿Qué empezó a hacer Jesús? A orar, a hablar con el Padre. Dice, Padre, si quieres no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Yo imagino ese ángel que le diría, Jesús, el de arriba no te va a responder, pero dale para adelante, dale para adelante.
En el cielo estamos contentos porque estás venciendo. Dale para adelante. Porque dice la Biblia que el ángel lo fortalecía. Y en 3 ocasiones Jesús se fue a orar y dijo: Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Y en el cielo yo estoy haciendo este teatro. Jesús, Dios clamando: Señor, Jesús ahí: Señor, pasa de mí esta copa, no se haga mi voluntad. Y Dios arriba. Y los ángeles, hablando le dijo: pues, chile ojo. ¿Ah? No, ya se cayó. Jesús: oiga, oren conmigo pues. Y otra vez: Señor, pasa de mí esta copa. Nada. Y Dios le preguntó a los ángeles: ¿qué es lo que pasa? No, pues que Jesús le está pidiendo que pase la copa, que no se haga la voluntad. Y yo asumo que Dios le diría a los ángeles: pero es que Jesús sabe a lo que fue a la tierra. ¿No le vas a decir nada? No, yo no. Yo ya hablé. Ve tú, ángel, acompáñalo, fortalécelo. Mira, mi hijo, Jesús, dale para adelante. No te desanimes. No dejes que las circunstancias que vienen te hagan dudar, porque lo que vas a hacer va a transformar la humanidad, Jesús. Dale para adelante. Estamos contigo, no te hemos dejado. Dios está pendiente, solo que tú sabes que tienes que hacer lo que Él te dijo. Y en muchas ocasiones pasa así. Llega el desánimo a tu vida y le dices: Señor, tengo que pasar por esto. Y Dios manda su palabra, una canción, una predicación. Un hermano te dice: adelante, ahí están los ángeles de Dios hablándote. No te desanimes, avanza, conquista. Dígale que está a su lado: avanza, conquista. No te desanimes. En el Dios que hemos creído es un Dios poderoso. Y si el problema es grande, tú dices: más grande es mi Dios. Si la puerta está cerrada, dice: Dios me va a abrir esa puerta, porque Él es el que me ha hecho más que vencedor. La pregunta es: ¿cómo vamos a enfrentar ese tiempo de silencio de Dios? ¿Vas a querer salir corriendo? ¿Vas a comenzar a maldecir? ¿Vas a decir: ¡ay, pa' qué! ¿O vas a decirle: Señor, no entiendo lo que está pasando, pero tú estás haciendo milagros? Vas a mantener la actitud que Jesús mantuvo, que su padre no le respondía, y Jesús fue y se arrodilló y le dijo: Padre, yo sé lo que viene, yo sé que tú me dijiste que para pagar la humanidad tenía que morir, Señor, pero la cosa está dura. Yo sé que tengo que avanzar, por eso que no se haga mi voluntad sino la tuya. Por eso Jesús enseñó: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y la frase: hágase tu voluntad aquí en la tierra como en él. Allá en el huerto de Getsemaní, Jesús volvió a decir lo mismo: yo le enseñé a mis discípulos a que se haga tu voluntad. Hoy vengo a decirte que se haga tu voluntad, Señor. A pesar de mi dolor, a pesar de la traición que voy a enfrentar, a Judas que viene de camino a negarme con un beso, yo voy a enfrentarlo, porque eso es lo que tú quieres. Y cuando Jesús se enfrenta a la cruz y muere corporalmente, pero como comenzamos hablando, se fue al Hades y le dijo a Satanás: venga para acá, cabezón. ¿Tú pensabas que tienes derecho sobre la muerte? ¿Tú pensabas que tenías las llaves del infierno? Eso me pertenece, me las entregas. No, pero me las entregas. Yo soy Jesús. Y sobre mí, sobre mis pies, se doblará toda rodilla, incluida la tuya. Así que me entrega las llaves de la muerte, me entrega las llaves del Hades, porque ahora no son tuyas, son mías. Y a todos los que crean en mí, van a ser más que vencedores y van a tener el poder que el Espíritu de Dios les va a dar. Así que, Satanás, se te acabó. ¿Listo? Me voy porque tengo que resucitar, porque arriba mis discípulos han dudado. Arriba mis discípulos están nerviosos, no saben qué hacer. Entonces tengo que resucitar físicamente. Van a tener que meter los dedos en las llagas para que crean que yo triunfé. Pero tú ya sabes cómo es el asunto. Y mañana seguimos hablando. Pero hoy, ahí donde estás, quiero que cierres tus ojos. Ahí mientras estás sentado con tus ojos cerrados, piensa por unos segundos qué circunstancias de tu vida le has pedido y le has pedido a Dios y no pasa nada. Has orado por un milagro y has orado y orado y orado y orado y no pasa nada.
Hoy te quiero recordar que Dios siempre responde tus oraciones, pero enfrenta con actitud correcta. Ahí donde estás, tal vez has pasado por circunstancias que no entiendes. Dile: Padre, ayúdame a mantenerme firme en tu palabra. Ayúdame a mantenerme firme en lo que tu palabra dice de mí, de mi familia y de mi futuro. Que las circunstancias que me rodean no me hagan dudar ni retroceder, porque tu palabra dice que yo soy más que vencedor. Tu palabra dice que yo soy más que vencedor porque tú venciste. Ahí donde está, levanta tu voz y dile: yo soy conquistador. Ahí donde estás, comienza a levantar tu voz y a proclamar que yo soy más que vencedor. Comienza a declarar que no está diseñado para retroceder. Comienza a hablarle a Dios y a decirle: yo voy a conquistar, yo voy a avanzar en el nombre de Jesús de Nazaret.